Tienes un balcón diminuto, un patio pequeño o simplemente no quieres lidiar con un enorme jardín, pero te apetecen frutas frescas directamente de la rama. Hoy veremos 15 de los mejores árboles frutales que van muy bien en macetas y dan una cosecha real, no solo 3 frutos decorativos para la foto. Primero, manzano enano sobre patrón M9. Los manzanos enanos sobre patrón M9 o M27 alcanzan como máximo 1,5 a 2 metros, ideales para contenedores con volumen desde 50 litros. Comienzan a dar fruto en el segundo o tercer año tras la plantación, dando cosechas de 5 a 15 kilogramos de manzanas por árbol según la variedad y el cuidado. Las mejores variedades para macetas: Antonovka enana, Melba, Konfetnoye, Siguliovskoye, están adaptadas al volumen limitado de raíces. El drenaje es crítico. En el fondo de la maceta debe haber una capa de arcilla expandida de 10 centímetros, si no, las raíces se pudrirán por el estancamiento del agua. Abonar cada 2 semanas de abril a septiembre con un fertilizante complejo con microelementos compensa la limitación del suelo. La invernada en la zona templada requiere aislar la maceta con poliestireno o enterrarla. Las raíces en el contenedor se congelan más rápido que en el suelo. Riego en verano diario, a veces 2 veces al día en calor. El pequeño volumen de tierra se seca al instante. La formación de la copa es obligatoria para la compacidad. Retire los brotes verticales dejando las ramas horizontales que crecen hacia los lados. Segundo, higuera de interior autofértil. La higuera es una planta muy agradecida para macetas, que da 2 cosechas al año incluso en el alféizar sin polinización. Las variedades autofértiles Brunswick, Cadota, Dálmata no requieren la avispa polinizadora. A diferencia de la mayoría de las higueras, fructifican partenocárpicamente. Se necesita una maceta de 40 a 60 litros, con agujeros de drenaje obligatorios. La higuera no soporta el estancamiento del agua. Las raíces se pudren al instante. Crece muy rápido. En una temporada puede dar un crecimiento de hasta 1 metro. Por eso la poda es crítica. Si no, se volverá un monstruo de 3 metros. Los frutos se forman en los brotes del año en curso, así que cuantas más ramas jóvenes, mayor la cosecha, que puede alcanzar 30 a 50 frutos. En invierno pierde todas las hojas. Necesita un periodo frío de reposo a 5 a 10 grados Celsius en un sótano o garaje. Sin ello, no dará fruto. En primavera despierta pronto, ya en marzo, sacando hojas nuevas. Póngala a la luz de inmediato, si no, se alargará. Abonar con materia orgánica una vez al mes, más fertilizantes potasio-fósforo para el dulzor de los frutos, que maduran de julio a octubre en oleadas. Tercero, limón de Meyer de interior. El limón de Meyer fue creado especialmente para el cultivo en interior, manteniéndose como un arbusto compacto de 1 a 1,5 metros de altura, cubierto de frutos durante todo el año. Fructifica desde los 2 años de edad de forma continua. En el árbol cuelgan a la vez flores, limones verdes y maduros, creando un efecto decorativo. Es autopolinizante, no necesita otro árbol ni polinización manual. Forma frutos automáticamente, incluso en un apartamento sin insectos. Los frutos maduran 9 meses desde la flor hasta el limón amarillo, pero el sabor es más dulce que el limón de supermercado habitual, con un leve matiz a naranja. Requiere luz intensa, al menos 6 horas de sol directo al día. En ventana norte se marchitará, lo ideal es la sur. Riego según se seque la capa superior de 3 centímetros de tierra. Encharcarlo es mortal, las raíces se pudrirán en 1 semana. Quedarse corto también es malo, tirará las hojas. Pulverizar las hojas a diario aumenta la humedad y previene la araña roja, que adora el aire seco de los pisos. Trasplante anual en primavera a una maceta 5 centímetros mayor que la anterior, con sustrato fresco para cítricos de pH ácido 5,5 a 6,5. Abonado con fertilizante especializado para cítricos cada 2 semanas todo el año, excepto en invierno, cuando es 1 vez al mes. Cuarto, cerezo enano Vladimirskaya. Cerezo enano autofértil sobre patrón VSL-2. Alcanza como máximo 1,5 metros, dando cosecha estable de 3 a 5 kilos sin segundo polinizador. Las variedades Vladimirskaya, Molodesnaya, Chocolatnitsa se adaptan idealmente a contenedores de 50 a 70 litros, soportan raíces limitadas, florece en mayo, cubriéndose de flores blancas como una nube continua. Su valor ornamental compite con la sakura y además da cosecha real en julio. Requiere reposo frío obligatorio, mínimo 300 horas por debajo de 7 grados, si no, no formará yemas florales. El contenedor en invierno se entierra en la tierra en la dacha o se pone en un sótano frío, garaje o balcón, donde no supere los 5 grados.
En primavera, tras la floración, se podan un tercio de los brotes, estimulando el ramaje y la formación de yemas de fruto para el año siguiente. Sin poda, la cosecha cae. Riego abundante durante el cuajado de los frutos, junio a julio. La falta de agua hace la cereza pequeña, ácida y leñosa. Abono con nitrógeno en primavera para el crecimiento de brotes, potasio en verano para la dulzura de los frutos, fósforo en otoño para la resistencia al invierno. La protección contra aves es obligatoria. Cubra con malla, si no se comerán toda la cosecha el día antes de su recolección. Quinto, melocotón bonanza enano genético. El enano genético bonanza queda de 1,20 m incluso sin patrón, formando una copa compacta ideal para maceta de mínimo 40 litros. Autofértil, no necesita polinizador. Da hasta 20 melocotones de tamaño normal, de 100 a 150 gramos cada uno, con sabor y aroma clásicos. Florece a principios de abril con flores rosas que cubren las ramas. Si hay heladas por debajo de -2 grados Celsius, las flores mueren y no habrá cosecha. Sáquelo al exterior solo después de las heladas o téngalo en un balcón acristalado con posibilidad de cubrirlo en frío. Los frutos maduran en julio a agosto según la región, llenándose de jugo y volviéndose blandos y aromáticos. Recoja algo verdes, maduran en 2 días. Poda. Tras la cosecha, acorte todos los brotes en 1/3 para estimular la formación de ramas frutales la próxima temporada. El melocotonero demanda muchos nutrientes. Requiere abonado cada 10 días con fertilizante completo con predominio de potasio y fósforo para mayor dulzor. Sufre rizado de las hojas. La prevención con productos que contengan cobre a principios de la primavera, antes de la apertura de las yemas, es obligatoria. De lo contrario, las hojas se enrollarán y la cosecha se perderá. Pasa el invierno a 0 a 5 grados Celsius perdiendo todas las hojas. Sótano o garaje son ideales. Sexto, granado enano. Nana. El granado enano nana crece solo 50 a 70 centímetros, quedando un arbusto compacto que florece y fructifica en maceta de 20 litros. Florece de mayo a septiembre de forma continua con flores naranja vivo de 3 a 4 centímetros de diámetro, muy decorativas incluso sin fruto. Los frutos se forman del tamaño de una pelota de tenis, 5 a 7 centímetros de diámetro, totalmente comestibles con el clásico sabor a granada ácido dulce. Maduran 4 a 5 meses desde la cuaja hasta la madurez, enrojeciendo en otoño hacia octubre a noviembre, y permanecen en las ramas hasta la primavera sin caerse. Prefiere calor y sol. Ventana sur o balcón. En verano en el exterior necesita al menos 8 horas de luz directa al día. Riego moderado. Deje secar los 5 centímetros superiores de tierra entre riegos. El exceso mata las raíces. El granado resiste la sequía. En invierno pierde parte de las hojas y requiere un lugar fresco de 10 a 15 grados Celsius con riegos reducidos cada 2 semanas. En primavera despierta activo sacando hojas jóvenes rojizas. Empieza a abonarlo cada 2 semanas con abono para floración. No necesita formación. El granado mantiene la forma compacta. Basta eliminar las ramas secas en primavera. Séptimo, aguacate Burt's enano. La variedad Burt's es el único aguacate enano que alcanza como máximo 2 a 2,5 metros en maceta de 80 a 100 litros y da una cosecha real. Fructifica desde los 4 a 5 años. Se autopoliniza sin segundo árbol, lo que es crítico para el cultivo en piso donde no hay sitio para 2 árboles. Los frutos de tamaño medio, 200 a 400 gramos, de sabor aceitoso clásico que no ceden ante los importados de tienda. Necesita luz brillante y difusa pero no sol directo. Las hojas se queman y se cubren de manchas marrones. Ventana sur con visillo es ideal. Riego cuando los 5 centímetros superiores del suelo estén secos. El aguacate no tolera ni exceso ni sequía. Las hojas reaccionan de inmediato. Necesita alta humedad del aire. Pulverice 2 veces al día o ponga la maceta sobre una bandeja con arlita húmeda. Si no, los extremos de las hojas se secan. Fertilice una vez al mes con abono complejo de baja concentración. El aguacate es sensible al exceso. Las raíces se queman con el concentrado. Trasplante cada año en primavera a una maceta 10 centímetros mayor con sustrato nuevo y ligero. Turba perlita coco. Formación obligatoria. Pince la punta a 1 metro de altura para estimular la ramificación. Si no, crecerá un palo pelado. Octavo. Olivo arbequina. Variedad autógama arbequina da frutos sin polinizador, alcanzando 1,5 a 2 metros de altura en maceta de 60 a 80 litros, dando varios kilos de aceitunas. Resiste muchísimo la sequía. Tolera secarse más que el encharcamiento. Riega solo cuando la tierra esté seca hasta la mitad de la maceta, comprobando con el dedo. Le gusta el calor y el sol. En verano ponla fuera en un balcón sur con la máxima luz. Cuanto más sol, más fruto.
Florece en mayo con pequeñas flores color crema, no decorativas pero aromáticas, formando cientos de pequeñas aceitunas. Las aceitunas maduran despacio de julio a noviembre, pasando de verde a violeta y luego a negro. Cosecha en cualquier fase. Las aceitunas verdes son amargas, no comestibles. Requieren remojo en agua salada durante un mes con cambio diario de la salmuera para quitar el amargor. Las aceitunas negras maduras son menos amargas, pero también requieren tratamiento con solución salina o salazón seca antes de comer. Invierno fresco, 5 a 10 grados Celsius con riego escaso una vez al mes. El olivo necesita un periodo de reposo. Sin él no formará yemas florales. Poda a inicios de la primavera. Forma una esfera, quitando brotes verticales y dejando los laterales para compactar la copa. Abonado primavera-verano, una vez al mes con fertilizante con microelementos, sobre todo hierro contra la clorosis de las hojas que amarillean por déficit. Noveno. Feijoa culilla autofértil. La variedad autofértil culilla o nikitskaya no necesita otro árbol polinizador. Da fruto sola en balcón, apartamento o casa de campo. Alcanza 1,5 a 2 metros en maceta de 50 a 70 litros, formando una copa extendida que es fácil de podar y dar forma. Florece en junio con flores rosa y blancas, muy bellas, con estambres rojos. Su valor ornamental rivaliza con el de orquídeas exóticas. Los frutos cuajan en otoño y maduran en octubre a noviembre. Son ovalados, verdes, de 5 a 7 centímetros, con sabor único a fresa, kiwi y piña. Se cosechan cuando empiezan a caer o al presionar suavemente y están blandos. Verdes son duros, insípidos y astringentes. Prefiere alta humedad. Pulverice las hojas a diario, sobre todo en invierno con la calefacción encendida que seca el aire. Riego abundante en verano cada 2 a 3 días y en invierno una vez por semana. El sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo, no encharcado. Pasa el invierno a temperatura de habitación en un alféizar luminoso. Es perenne, no pierde hojas ni necesita reposo frío. Abonado primavera-verano cada 2 semanas con abono completo para frutales, con énfasis en potasio para el dulzor de los frutos. Poda de formación en primavera. Acorte los brotes largos para estimular el ramaje. La feijoa fructifica en los brotes del año. Décimo. Pera enana sobre membrillo. La pera injertada sobre membrillo queda compacta 1,5 a 2 metros. Fructifica desde el tercer año y da 5 a 10 kilogramos de peras. Las mejores variedades para contenedores: Cafedralnaya, Lada, Chisovskaya. Parcialmente autofértiles, producen cosecha sin polinizador, aunque con un segundo árbol hay más. Maceta mínimo 70 litros con drenaje obligatorio. Las raíces en membrillo son superficiales y no toleran agua estancada, se pudren al instante. Riego regular y abundante, sobre todo en julio a agosto cuando engordan los frutos. La falta de agua deja las peras pequeñas, duras y sin sabor. Abono: nitrógeno en primavera para el crecimiento de brotes, potasio y fósforo en verano para la dulzura de los frutos. En otoño, materia orgánica para la resistencia al frío. El reposo invernal frío es obligatorio, mínimo 1000 horas por debajo de 7 grados Celsius. Entierre la maceta en la tierra o métala en el sótano. Formación anual en primavera. Cree una copa en forma de vaso con centro abierto, eliminando los brotes verticales que espesan el centro. La pera sobre membrillo vive menos que sobre portainjerto de semilla, máximo 15 a 20 años. Luego baja la productividad, reemplace por una nueva. Las peras maduran en agosto a septiembre. Cosecha algo verdes y firmes. Maduran en calor en una semana, volviéndose tiernas, jugosas y aromáticas. 11. Kumquat nagami ovalado. El kumquat es el cítrico más resistente a las heladas. Soporta heladas breves hasta menos 10 grados, pasando el invierno en un balcón acristalado. La variedad nagami ovalado, la más popular y productiva, da cientos de pequeños frutos naranjas de 3 a 4 centímetros de largo. Se comen enteros, con piel dulce y pulpa algo ácida. Combinación única de sabores, refrescante, inusual y memorable. Produce desde los 2 o 3 años, de forma abundante y regular cada año, sin alternar años, a diferencia de muchos cítricos que descansan un año. Maceta de 40 a 60 litros con suelo ácido pH 5,5 a 6,5. Especial para cítricos. Turba arena, tierra de hojas. Riego cuando los 3 centímetros superiores estén secos. El kumquat no tolera ni el exceso ni la falta. Mantenga un nivel medio de humedad. Pulverizar a diario aumenta la humedad y previene la araña roja y la cochinilla que adoran el aire seco de los pisos en invierno. Abonar con fertilizante especial para cítricos cada 2 semanas en primavera-verano y una vez al mes en otoño-invierno para mantener la nutrición. Poda mínima, solo sanitaria para quitar ramas secas. El kumquat forma por sí mismo una copa compacta y no requiere intervención.
Los frutos maduran en invierno, de diciembre a marzo. Cuelgan en las ramas meses sin caerse, decorando el árbol con farolillos naranjas. 12. Cereza columnar. Silvia. La cereza columnar crece en vertical con un solo tronco y cortas ramas frutales, alcanzando de 2 a 2,5 metros. Ocupa mínimo espacio, diámetro de la copa solo 30 a 40 centímetros, ideal para balcones pequeños y parcelas estrechas junto a la valla. Los cultivares autofértiles, Silvia y Elena, dan cosechas de 3 a 5 kilogramos de cerezas grandes y dulces, sin otro polinizador cerca. Maceta profunda de 60 a 80 litros y al menos 70 centímetros de alto. El sistema radicular va hacia abajo, no hacia los lados. Florece en mayo con flores blancas que cubren todo el tronco. Un espectáculo fantástico, sobre todo teniendo en cuenta que es solo una rama. Los frutos maduran en junio a julio según la región, enrojeciéndose hasta burdeos oscuro, casi negro. Son dulces y jugosos. Riego abundante, sobre todo durante el llenado de los frutos, mayo a junio. La falta de riego hace las cerezas pequeñas, duras, ácidas y sin sabor. Fertilizar con nitrógeno a principios de la primavera, con potasio y fósforo al inicio de la floración, y con materia orgánica en otoño tras la cosecha. Reposo invernal frío obligatorio, mínimo 800 horas por debajo de 7 grados Celsius. Enterrar en tierra o meter en el sótano. No necesita formación, la columna crece sola. Quite solo los brotes laterales que salen del tronco, manteniendo la verticalidad estricta. Protección contra aves crítica. Cubra con malla una semana antes de la maduración. Si no, picarán toda la cosecha al instante. 13. Albaricoque príncipe martenano. El albaricoque enano príncipe Marden portainjerto especial mide 1,5 a 2 metros y da fruto desde el tercer año con una cosecha de 5 a 8 kilogramos. Autopolinizante. No necesita otro árbol. Forma frutos en solitario, lo que es clave para cultivo en balcón con espacio limitado. Florece temprano en abril, antes de las hojas, cubriéndose de flores rosas en una nube. Riesgo alto de heladas. Cubra con tela no tejida. Frutos de tamaño medio, 40 a 60 gramos, naranjas con rubor, de sabor clásico albaricoque, dulces, aromáticos y jugosos. Maduran en julio a agosto según la región. Se llenan de jugo rápido. Recoja algo verdes. Maduran en 2 días. Maceta de 70 a 80 litros con buen drenaje. El albaricoque no tolera el estancamiento de agua. Las raíces pudren en una semana. Riego moderado. Deje secar los 5 centímetros superiores entre riegos. Regar de más es más peligroso que regar de menos. El albaricoque es resistente a la sequía. Abonado. En primavera, nitrógeno para el crecimiento de brotes. En verano, potasio para el dulzor de los frutos. En otoño, fósforo para la resistencia al frío de la madera. Poda. Tras la fructificación, acorte todos los brotes en 1/3, estimulando la ramificación y la formación de yemas florales para el año siguiente. La invernada fría es obligatoria. Mínimo 900 horas bajo 7 grados Celsius. Si no, no formará yemas florales. Afecta moniliosis. La prevención con productos que contienen cobre a inicios de la primavera y tras la caída de las hojas es obligatoria. 14. Arándano de porte alto en maceta. El arándano de porte alto, Blue Crop Nordland, crece muy bien en macetas grandes de 50 a 70 litros, dando cosecha de 2 a 4 kilogramos de bayas. Es vital un suelo ácido pH 4,0 a 5,0. Mezcla de turba alta, hojarasca de coníferas, arena, perlita, sin tierra normal que alcalinice el sustrato. Mida el pH con medidor cada mes. Acidifique con ácido cítrico, una cucharadita por 10 litros de agua, si pH mayor que 5,0. Sin suelo ácido el arándano se amarillea, clorosis, deja de crecer y de dar fruto aún con el resto del cuidado perfecto. La acidez es crítica. Riego solo con agua blanda, de lluvia, reposada o filtrada. Agua dura del grifo alcaliniza el suelo y mata la planta en un mes. Abono solo con fertilizantes especiales para ericáceas, rododendros, azaleas. Los fertilizantes normales alcalinizan el suelo. Inadmisible. Requiere 2 variedades distintas cerca para polinización cruzada que aumenta la cosecha 3 veces. Un arbusto dará pocas bayas. Las bayas maduran en oleadas de julio a septiembre, poniéndose azules gradualmente. Coseche solo las totalmente azules, una semana después de que empiecen a azularse. La hibernación fría es obligatoria mínimo 1200 horas a menos de 7 grados Celsius. Entierre en tierra o en bodega fría. Poda en primavera. Elimine ramas mayores de 5 años, gruesas y oscuras. Fructifican solo los brotes jóvenes, marrón claro, de 2 a 4 años. 15.
Kiwi Mini Isai autofértil. La variedad Kiwi Mini Isai es el único kiwi autofértil que no necesita polinizador macho y da cosecha en solitario, lo que es ideal para el balcón. Los frutos son pequeños, del tamaño de una nuez, de 3 a 4 centímetros, dulces sin acidez, con piel fina y comestible sin vello. La liana es compacta para un kiwi, máximo 3 o 4 metros. Se forma fácil en espaldera vertical y ahorra espacio en el balcón. Maceta grande, mínimo 80 a 100 litros. Las raíces son potentes y requieren volumen para crecer y dar fruto abundante. Riego abundante y regular, sobre todo en verano. El kiwi es amante de la humedad y no tolera la sequedad. Las hojas se marchitan al instante y exige riego diario. Abonado cada 2 semanas en primavera y verano con fertilizante complejo con microelementos, sobre todo nitrógeno para el crecimiento de brotes y potasio para los frutos. Reposo invernal frío obligatorio. Mínimo 800 horas a 0 a 5 grados Celsius. Pierde las hojas por completo como la vid. Los frutos maduran en octubre a noviembre. Recoja todo de una vez, incluso los no maduros. Madurarán en calor en 2 semanas, volviéndose blandos y dulces. Poda en verano, tras la fructificación. Acorte las ramas que dieron fruto hasta 5 o 6 hojas, estimulando la formación de nuevas yemas fructíferas. Fructifica en los brotes del año en curso. Por eso la poda fuerte no daña, al contrario, aumenta la cosecha de la próxima temporada.